Bienvenido, profesor, es nuestro video de la práctica número 15. Los integrantes del equipo somos José Luis Orfán Arriaga, Eleazar Landeta Esteva, Manuel de Jesús Clímaco Ruiz, Ángel Omar Avendaño Mancilla. Y por mi parte me llamo Santos Manuel Vicente. Bien, empezaremos dando una pequeña introducción sobre lo que son los conversores o los convertidores de tipo analógico digital y digital analógico. Pero, ¿qué es esto? Una definición nos dice que es aquel que nos permite matemáticamente correlacionar los dos valores, uno de entrada y convertirlo a uno de salida, ya sea de tipo digital analógico y analógico digital. Del tipo digital, analógico digital, nos dice que podemos tener una señal física, ya sea, podría ser una de temperatura, de presión, desplazamiento, velocidad, etcétera, etcétera. Luego, mediante un dispositivo que se llama sensor, obtenemos esa señal, obtenemos esa señal física y la transformamos en volts o en una corriente. Luego que tenemos esa onda de la corriente, completamos y obtenemos una señal eléctrica que es la análoga. Y ya luego hacemos un sampling, que es la digitalización de esa señal y la pasamos a un computador. Ahora sí, que esa sí ya es nuestra señal eléctrica digital que nos la entrega en código binario. Bien, pero para esto hay diferentes tipos de conversores. De conversores tipo ADC sería el convertidor análogo digital de rampa de escalera. También tenemos el convertidor análogo digital por aproximación sucesiva. Y también está el convertidor análogo digital paralelo. Y por último tenemos el convertidor de doble RAM. Eh, y también tenemos el convertidor de voltaje de frecuencia y el convertidor en serie. Eh, y de los tipos de conversores tipo ADC, nos indica que convierten las señales digitales en cantidades eléctricas análogas relacionadas en forma directa con el número de entradas codificadas digitalmente. En estos tipos de entradas efectúan conversiones recibiendo la información de forma serial, o sea, o paralela. La decisión de emplearlos en serie o paralelo se basa en el uso final, o sea, en para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en instrumentos como osciloscopios de almacenamiento digital, y también se emplea la conversión de tipo paralela, y en aplicaciones de control de procesos como válvulas se pueden efectuar en forma de serie. Bien, ahora pasará a mi compañero Eleazar a explicar la hoja de datos. Bien, a continuación veremos lo que es la hoja de datos dependiendo del circuito integrado ADC 084 y el empaquetado LM35. El circuito integrado que se ve en la imagen, de hecho, es esta función donde podemos ver dónde es la entrada del chip, el read, el write, el clock-in, interrupt, el min más, el min menos, el analog, el graph, el digital, GND, el BCC, el clock R las entradas que son del D0 al 7. En cuanto al circuito, sus características o sus referencias son que tiene una resolución de bits en cuanto a 8, una frecuencia de muestreo de 10 kspss, una tensión de alimentación única, una tensión de alimentación mínima de 4.5 voltios y una máxima de 6.3 voltios. El modelo es ADC de, de DAC por DIP y el canal de entrada es de tipo diferencial. Ese tiene una interfaz de datos de CMOS paralelo a TTL. Una temperatura baja mínima que puede aguantar es de menos 40 grados y una máxima es de 85 grados Celsius. Y la corriente de alimentación es de 1.1 miliamperios. En cuanto a los pines, son en total 20. Ahora veamos el empaquetador LM35, que este tiene una salida de 3 pines. Este se conforma del primero, que es el 4 de 20 voltios, el load y el GND. La tensión de salida que este nos proporciona en cuanto a la temperatura es de menos 65 grados Celsius a 150 grados Celsius, con una tensión de menos 550 milivoltios a 1500 milivoltios, ¿no? El carburador este es en grados Celsius. Por lo tanto, su tensión de precisión que garantiza es de 0.5 Celsius a 25 grados Celsius. Tiene una baja independencia de salida. La corriente se alimenta con 60 microamperios. Tiene un bajo costo.
Y el package que tenemos es el de COCI, el de TO 220, TO 92 y TO CAN, entre muchos otros. Y el voltaje de trabajo es de 4 y 30 volts. A continuación, eh, le presentaré el siguiente tema a otro compañero. Yo les explicaré lo que es el punto número 3. El punto número 3 nos trae el inciso A, que nos dice que describe el funcionamiento del convertidor analógico digital y digital analógico. Bien, el analógico digital. Cuéntalo con lo que es el muestreo, cuantificación y codificación. El muestreo en esta es el proceso de tomar muestras de la señal a intervalos periódicos. Es una modulación por amplitud de pulsos PAM. Es el proceso circuitalmente se puede implementar mediante una llave electrónica, como lo puede ser un transistor JFET y un capacitor para retención, o mediante un circuito multiplicador implementado con amplificadores operacionales. Bien, cuantificación y codificación. En general, el proceso de cuantificación y codificación es realizado en el mismo paso, salvo que se necesita realizar una codificación específica. Ahora voy con digital analógico. Es un conversor capaz de transformar la señal digital en analógica. Los convertidores analógico, digital analógico, o también llamado DAC, permiten esa conversión. Estos transforman la información en forma de ceros y unos, es decir, en código binario de cualquier archivo almacenado en nuestro iPod, teléfono inteligente o disco duro, en un impulso sonoro. Y es importante saber que según la calidad del DAC, vamos a obtener un mejor o peor sonido. Un DAC contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión, que tiene una tensión de referencia estable y fija como entrada. Hay que definir qué tan exacta será la conversión entre la señal analógica y la digital, pero para lo cual se define la resolución que tendrá. La resolución se llega a definir de dos maneras. Primero se define el número máximo de bits de salida, la salida digital. Este dato nos permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Este número máximo está dado por 2n, donde n es el número de bits. También la resolución se entiende como el voltaje necesario o señal analógica para lograr que en la salida de la señal digital haya un cambio de bits menos significativos, LSB. Para hallar la solución se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a resolución, que es igual a BO FS sobre 2n-1, donde n es el número de bits del convertidor, BOFS es el voltaje que hay que poner en la entrada del convertidor para obtener una conversión máxima. Es importante decir que todas las salidas son unos. Bien. El inciso B nos dice, ¿qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico digital? A lo que se procedió a poner que los digitalizadores de sonido, las direcciones de las tarjetas de sonido, las tarjetas de adquisición de datos, los sintetizadores de voz, podría ser también otro caso el ómetro, el voltímetro. Bien. El inciso C nos dice, a partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuito se puede utilizar? Bien, se puede utilizar en las televisiones como lo era hace unos años en las que todas las personas de aquí del país de México tenían una televisión analógica. También se puede utilizar lo que son la inclusión de las tarjetas de sonido, sintetizadores de voz, para crear asistentes digitales que tengan una interacción con los usuarios. Otro ejemplo podría ser en los circuitos de una radio digital de algún auto o algún otro objeto. Estos recursos también se pueden utilizar en los circuitos de un módem que transforma las señales digitales en analógicas y viceversa, para conectarse así con diversos dispositivos mediante Internet. El inciso de ¿cuál es la diferencia entre convertidor analógico y digital y convertidor digital analógico? Bien, la diferencia radica en que un convertidor digital analógico consta de un circuito que tiene una entrada digital y da a la salida una tensión proporcional pues, a la palabra digital. Además de que esta transforma la información digital de diversos dispositivos
que está dada por código binario a frecuencias analógicas. Y un convertidor analógico digital consta de un circuito que tiene una entrada analógica y da a la salida una palabra digital proporcional a la entrada analógica. Es decir, que convierte las emisiones analógicas o información analógica a código binario, dando así la facilidad de que diversos dispositivos electrónicos puedan interpretar esta información y usarlas según su función. Para el inciso D, procederé a presentar mi pantalla. Bien, el inciso E nos dice que anotemos y explique la tabla del convertidor AD. Podemos ver que aquí está la entrada digital, donde tenemos 4 variables que son A, B, C y D, ¿no? Y la salida analógica, que es la equivalencia en voltios a esta. La entrada digital podría decirse que es el código binario, como podemos apreciarlo, tiene entradas de código binario de ceros y unos, y nos dice su equivalencia en la salida analógica. Bien, las entradas digitales D, C, B y A se derivan generalmente del registro de salida de un sistema digital. Los 24 es igual a 16 diferentes números binarios representados por estos 4 bits. Se lista en la tabla siguiente. Por cada número de entrada, el voltaje de salida del convertidor de A es un valor distinto. De hecho, el voltaje de salida analógico volt es igual en voltios al número binario. Dice esto que no es así en todos los casos. También podría tener 2 veces el número binario o un factor de proporcionalidad. La misma idea se aplica si la salida del DA fuera la corriente del out. Y el inciso F nos dice, ¿cuál es la resolución del convertidor ADC 0804 si se tiene como voltaje de referencia 5 volts por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35? Bien, en este caso, la verdad no comprendimos, no llegamos a entender bien esa pregunta. Así que se puso lo más importante de lo que es el convertidor ADC0804 y nos dice que las características más importantes con las que esta cuenta es que esta tiene una resolución de 8 bits, tiene la habilidad de conexión directa al bus del microprocesador, tiene un tiempo de conversión de menor de 100 micro S, tiene una entrada de voltaje diferencial, tiene entradas y salidas compatibles con TTLS. También nos dice que tiene un generador de reloj dentro del chip. Tiene un rango de voltaje de entrada de 0 a 5. Nos dice que es una sola fuente de más 5 volts. Y esto nos dice que no requiere ajustes de 0. Bien, esto fue lo que sería el punto número 3. Los dejo con mi siguiente compañero que les explicará el siguiente punto. Bueno, yo les voy a explicar el punto 4, donde, acorde a nuestro circuito, vamos a ir comprobando los valores de cuando nos da 20 grados, 28 y 31. Comenzaremos con el de 20, que lo vamos a digitar en nuestro sensor de temperatura, y al ejecutar nos da el número decimal, el número binario 0101, el cual, después nos pide la temperatura cuando está a 28 grados, y vamos a notar un cambio. Vemos cómo cambia de número decimal, de número binario a 0111, y los demás por default son 0. Y el último que nos pide comprobar es el de 31 grados, que sería 00001. Como podemos ver, acá tenemos conectado nuestro sensor de temperatura, que va al dispositivo ADC 0804, donde también ocupamos unas resistencias y un pulsador en la entrada 4 y 5, que van juntas.
para ir actualizando en cierta forma nuestros resultados de nuestros números binarios. Ahora los dejo con mi compañero Clímaco, que les explicará el último punto que viene en esta práctica. Bueno, posteriormente viene el punto 6 de la práctica, el cual nos menciona que debemos de investigar alguna aplicación para el convertidor digital analógico, es decir, un dispositivo el cual convierta la señal digital a analógica. El primer punto nos pide mencionar el nombre de la aplicación o dispositivo. En este dado caso elegimos lo que son unos auriculares. El punto número 2 nos pide lo que es al autor. Bueno, sabemos que los auriculares no es algo muy nuevo, no es algo muy nuevo que digamos, particularmente desde los años 1920 y tantos se venían manejando los que eran los megáfonos portátiles, es decir, la necesidad de los auriculares nacieron de acuerdo a la creación de los megáfonos portátiles. Posteriormente se le atribuye a la empresa llamada Bayer Dynamic el invento de los audífonos, con su modelo DT48 en el año de 1957. Y posteriormente fueron avanzando, fueron saliendo más versiones hasta las que conocemos actualmente. Como ya sabemos, existen versiones que son inalámbricas, alámbricas, versiones que tienen micrófono, etcétera. Ahora posteriormente tenemos el objetivo de la aplicación, es decir, el objetivo que tiene ese dispositivo. Más que nada, si el objetivo de esta aplicación es convertir una señal digital a analógica, como su propio nombre lo dice de la aplicación, que es la que debemos de investigar. Sin embargo, los auriculares presentan ciertas características que los diferencian de los demás. La primera es la cancelación de ruido. La segunda es la frecuencia. Posteriormente tenemos la impedancia y los decibelios. Bueno, más que nada, ahora vamos a describir qué es un audífono. Un audífono lo podemos describir como un transductor que recibe una señal eléctrica originada de una fuente electrónica, como por ejemplo un radio, un cinto amplificador o un reproductor de audio, y que por su diseño nos permite colocar cerca de los oídos unos altavoces para generar ondas sonoras audibles. Bueno, ahora recordemos el por qué este dispositivo es un convertidor digital analógico. Bueno, puede ser que nosotros no nos demos cuenta de esto, pero la mayoría de nosotros usamos en nuestras casas algún convertidor de audio digital analógico. ¿Y dónde los podemos encontrar integrados? Los podemos encontrar integrados en nuestras computadoras, en nuestros dispositivos electrónicos como lo son los tablets y los teléfonos. Y a la vez, esto es una pieza muy fundamental para que nosotros podamos escuchar nuestra música digital, ya que esta nos convierte la información digital en señales analógicas necesarias para que nuestro oído la pueda percibir. Bueno, ahora recordemos que también los amplificadores tradicionales no amplifican en digital, los altavoces tampoco reproducen audio en digital y nuestros oídos no escuchan en digital. Por lo tanto, estos necesitan de ondas analógicas. Y esto nos lleva a que si no tenemos un convertidor digital analógico, nuestra colección de música no sería más que una colección de ceros y unos. Es decir, no podrá ser audible para nuestros oídos. Posteriormente tenemos lo que es el punto 5, el cual nos muestra el material necesario. En el documento de la práctica se anexa un video de YouTube, el cual muestra los materiales necesarios para la fabricación de audífonos hasta el proceso de fabricación. Y el punto número 6 nos pide lo que es un diagrama esquemático, igualmente está incluido en lo que sería el documento de la práctica, en el cual podemos ver un esquema de unos auriculares muy comunes, los cuales incluyen micrófono, y por último nuestra referencia, la cual está citada en el mismo documento. Bueno, esto sería todo y gracias por su atención.